Ahora ya entrando en nuestro fuera de agenda como primer punto, además de hacer el diagnóstico, lo que les quiero pedir, y es la intención de este espacio, es propuestas, ¿no? Que finalmente nosotros como medio de comunicación, a través de los expertos que nos acompañan, presentar una serie de propuestas sobre los tópicos que de repente no están en la agenda de algunos políticos o precandidatos. En el tema de relaciones internacionales, ¿cómo estamos, ¿no? En este momento? Arranco con Patricia, que además es su especialidad. ¿Cómo estamos y hacia dónde se debe caminar? Y eso va a casarnos obviamente al comercio exterior, de qué manera las relaciones internacionales se han convertido en un freno al comercio de productos bolivianos o más bien han ayudado. Sí, bueno, justamente, incluso retomando lo que decía justamente anteriormente, es cuánto ha variado, por ejemplo, el discurso o las propuestas de los candidatos del 97 al 2025. Industrialización, seguramente, diversificación de recursos, todo eso no se ha logrado del 95 hasta ahora, o se ha logrado parcialmente. Sin embargo, lamentablemente las medidas no han sido suficientemente digamos, profundas como para que realmente logremos diversificar nuestra economía. Ya pasando al tema internacional, es también similar. ¿Por qué? Porque no hay una institucionalización de la política exterior, de las relaciones internacionales. Bueno, si bien en Bolivia en general, como en algunos otros países, la política internacional, la política exterior ha estado regida por la ideología política, ¿no? Obviamente esto va variando y va desinstitucionalizando la política exterior. Un ejemplo claro es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Ideologiza su política exterior y empieza a poner aranceles, empieza a perseguir migrantes o a hacer políticas antimigratorias, esto, el otro, desinstitucionalizas tu política exterior. Un poco eso ha venido pasando en Bolivia, más o menos. Sin embargo, bueno, creo que un tema clave para las elecciones y en general para establecer, digamos, estructuras de política exterior más claras es eso, institucionalizar la política exterior, hacer diplomacia científica, que básicamente es basarte en qué está pasando en el mundo, ¿no? Porque ahorita la política exterior tiene que atender problemas globales. Como Bolivia estamos ahorita como diagnóstico muy acostumbrados históricamente a vernos en un nivel muy endógeno, ¿no? Es como Bolivia, nuestros problemas, nuestras cosas. Vernos el ombligo. Vernos el ombligo, como se dice popularmente, ¿no? No hay, por parte, por ejemplo, de los políticos, una lógica de realmente vernos en relación al sistema mundial. ¿Dónde se mueven las relaciones internacionales ahorita en contexto geopolítico? Las relaciones internacionales fluctúan en el norte global. Se están enfocando un poco más hacia África, por el tema de, o sea, por la cercanía geográfica justamente con Europa, pero un poco Latinoamérica queda ahí, ¿no? O sea, un poco al margen de del flujo, digamos, constante y importante de las relaciones internacionales. ¿Qué tendríamos que hacer? Generar lo que se viene diciendo desde hace muchos años, además, que es integración regional. Y la integración regional parte de institucionalidad, de institucionalizar las políticas, la política exterior, porque si tienes un Milei, por ejemplo, que igual va a empezar con políticas, no sé, de un tinte, por ejemplo, ultra, ¿no? Es decir, que no tome en cuenta migrantes, no tome en cuenta acuerdos multilaterales. Milei ha dicho que no cree, no considera en el multilateralismo, ¿no? Entonces, si tienes todas estas ideologías que te irrumpen la institucionalidad de la política exterior, no puedes generar integración regional. Y ahorita, como Bolivia, nuestra forma de anexarnos al mundo es la integración regional. Ahora, ¿cómo sería ahí o cómo debería ser la relación, por ejemplo, con Estados Unidos? ¿Se deben retomar las relaciones? ¿En qué condiciones? ¿En las condiciones de antes de Evo Morales? ¿En unas nuevas condiciones? ¿Seguir desde que se rompieron las relaciones o cómo debería ser? A ver, yo considero que aquí un buen ejemplo es la política exterior de Brasil. Es una política exterior pragmática. Incluso Lula lo ha dicho recientemente en un encuentro que ha tenido con Boric, si no me equivoco. Él ha dicho, yo no voy a entrar en una guerra fría para elegir entre China o Estados Unidos, ¿no?
Considero que es una posición inteligente y estratégica. Bolivia no ha roto relaciones con Estados Unidos, eso está claro. Nosotros tenemos relaciones con Estados Unidos, entonces no tendríamos que restablecerlas. Nosotros tenemos relaciones con Estados Unidos. Pero no embajadores. No, hay una representación aquí de Estados Unidos, la embajada. No tenemos como tal embajadores, pero están justamente bueno, hay una representación máxima de Estados Unidos y nosotros también la tenemos en Estados Unidos, consulados y oficina, ¿no? Pero, es decir, hay una relación. No creo que funcione eso, como que realmente apegarte a un lado o a otro, porque ahorita estás en una guerra efectivamente de dos polos en el mundo, pero nosotros como Bolivia no ganamos realmente nada acercándonos a unos y alejándonos de otros, ¿no? Es decir, tenemos que tener una política internacional pragmática y eso es búsqueda de mercados. Ahora, Pablo, ¿de qué manera este tipo de política exterior muy pegada a lo ideológico ha afectado, por ejemplo, al sector empresarial? Y en ese sentido, ¿qué debería hacer el siguiente gobierno? Bueno, definitivamente coincido ahí con Patricia. Hoy deberíamos estar pensando primero en la economía y luego en la ideología. Me quedo con la palabra de hay que ser pragmáticos. Hoy Bolivia debería estar pensando y recuperar el tiempo en acuerdos bilaterales, multilaterales. Hemos descuidado mucho eso y le ha hecho un gran daño a la economía. Hoy, si no nos integramos a distintos mercados, a la misma región, pues los ansiados dólares no van a llegar a nuestro país y eso va a representar una crisis. Las propuestas que se han lanzado desde varios sectores de la economía son precisamente para una reactivación y eso no va con un contenido ideológico o político. Lo que hoy queremos es evitar una inflación, evitar una crisis. Si alguien dice que ya estamos en crisis, no es cierto, todavía no estamos en crisis, estamos empezando una crisis y lo que no queremos es que falten alimentos, etcétera, en los mercados. Nos preocupa, por ejemplo, las señales que estamos recibiendo del exterior. La ruta bioceánica, habíamos venido advirtiendo tanto de que por esa alta conflictividad, porque si algo exporta a Bolivia es mala imagen e inviabilidad. Hoy esa ruta va a pasar por el norte del Paraguay, va a pasar por el norte de la Argentina, llegando a puertos chilenos. Que nos preocupa por el otro lado también, y lo habíamos venido advirtiendo meses atrás, este gran puerto de Chancay debería tener el trazo, el Brasil va a desviar el 30% de sus exportaciones e importaciones por Chancay, por tiempo, por costo. Pero si hubiera una visión de país, una visión de integración, deberíamos estar trabajando una carretera de Guajará o Guayará, pasando por el Beni, La Paz, a puertos peruanos, pero en paralelo deberíamos estar mejorando nuestros aeropuertos, porque va a llegar mercadería que tiene que transitar por carreteras, pero también va a venir otra mercadería que se van a desconsolidar los contenedores y tiene que ir vía aérea, en cargueros, en aviones, van a tener que pasar por La Paz, por Santa Cruz, por Cochabamba. ¿Qué hemos hecho por los aeropuertos? No tenemos un proyecto serio. Da pena aterrizar en el aeropuerto de La Paz porque ahí uno ya siente el golpeteo de los aviones, más allá de condiciones técnicas difíciles que tiene ese aeropuerto. El aeropuerto es antiguo, es obsoleto, ha quedado en el centro. ¿Qué estamos haciendo para un nuevo proyecto? Este gobierno, los próximos, ¿le van a plantear algo a La Paz? Cochabamba, el aeropuerto ha quedado a 5 minutos de la plaza central. Santa Cruz, que en algún momento se dijo el aeropuerto Viru es un exceso demasiado grande, hoy ha quedado chico, hoy debía ser un hub de integración para la región. ¿Qué estamos haciendo por mejorar ese aeropuerto? Nada, la carretera. Entonces reitero, ¿a qué iba? Que el puerto de Chancay, que podría tener grandes oportunidades para nosotros por el tránsito, hotelería y demás, no hemos visto hasta ahora una posición clara del gobierno, incluso aprovechando lo que Patricia decía, ese relacionamiento que hay entre el presidente Arce y el presidente Lula, que estuvo en Santa Cruz, lo pudimos ver y escuchar, porque ¿qué es lo que Lula ha pedido en temas hasta petroleros, etcétera? Seguridad jurídica. Ellos van a venir a Bolivia cuando haya seguridad jurídica.
Entonces, reitero, lo único que hacemos hoy es exportar inviabilidad. Nosotros, yo había advertido que, por ejemplo, el veto a las exportaciones le hacen un daño irreversible a Bolivia. Yo les pregunto acá a los que compartimos escenario, Patricia, Alberto, ¿ustedes le volverían a comprar algo a Bolivia cuando saben que a la menor diferencia entre privados y gobierno, pues nos vamos a dejar de enviar a ustedes? Mañana esos compradores de carne, de flores, de piña, de bananos, etcétera, de los pocos minerales que exportamos, van a buscar su otro proveedor, de repente más caro, de repente de mejor producto, más barato, qué sé yo, pero con la certeza de que le van a cumplir con las entregas. Entonces, el daño es irreversible a nuestra economía, a la imagen del país y a esos empresarios privados que están apostando, tanto nacionales como extranjeros. Estamos hablando de agricultura, de ganadería. Con tristeza vemos cómo, por ejemplo, la exportación de flores se ha quedado en los caminos, banana, piña. Digamos que los minerales no se deterioran, no se descomponen, no tienen un periodo de validez, de vigencia del producto. Pero si ese mineral no llega a tiempo a puertos chilenos, también tienen que pagar penalidades, el comprador los penaliza, pierden el buque, etcétera. Entonces, creo que es importante ya hablar de que Bolivia tiene que volver al mundo, acuerdos bilaterales, multilaterales. Estamos en el Mercosur, que ha sido un trabajo de muchísimos años, es un mercado de más de 500 millones de habitantes. Estamos trabajando en adecuarnos a esas más de 4.000 normas que tiene el Mercosur. No nos olvidemos que una de las garantías que pide el Mercosur es el libre tránsito. Cuidado que no lleguemos ni al estreno porque no cumplimos con eso. Entonces, hay que reponer el Estado de Derecho. Nos preocupa qué se hace con las tomas y avasallamientos. Hoy no se respeta la propiedad privada. Como decía, debíamos sentirnos orgullosos. Bolivia es un país minero, Potosí, Oruro y otras regiones. Es un país agricultor, ganadero. ¿Qué estamos haciendo por garantizar esas exportaciones, ese desarrollo? Hoy deberíamos estar hablando ya de biotecnología. Debemos mejorar, no ampliar la frontera. Con lo que tenemos podríamos mejorar la productividad. Entonces creo que son muchos temas. Y aquí voy a hablar de algo ya para que puedan continuar las personas que nos acompañan acá. La normativa. La Ley General del Trabajo data de 1939. Seguramente Patricia, que es muy joven, pero Alberto sí conocía una máquina Underwood. Esa ha sido typeada en una máquina Underwood. El Código de Comercio, etcétera. Entonces, hoy debería estar preocupados el gobierno, la asamblea y todos estos precandidatos de asegurarnos de que va a haber una nueva ley de inversiones. El government take en el caso de yacimientos es más del 90%. Necesitamos una ley de electricidad, necesitamos una ley de litio, una ley de minería, una ley para el sector agrícola. Son 5 leyes entre las prioritarias, no sé cuáles, pero ¿qué estamos haciendo por eso? ¿Le vamos a garantizar a Bolivia? Si no tenemos esas leyes, no van a llegar inversiones. Y esto chiquito más, algo simple que podía haber hecho el gobierno. BOA ya ha cumplido su objetivo. Tenemos una empresa bandera nacional. No voy a hablar de la eficiencia, de los resultados. El día sábado se inauguró un vuelo a Santiago. Pero si Bolivia no tiene una interconexión interna, si no tiene una interconexión con los otros países, con el mundo, no vamos a reactivarnos. Y esto habla en tema de pasajeros y de carga. Si solo pudiéramos traer, Alberto, Patricia, el 30% de lo que llega al Perú, son más de 1.200 millones de dólares, 750.000 turistas que podrían reactivar de norte a sur, de este a oeste. Y prefiero hablar así para no continuar dividiendo Oriente y Occidente. Todos esos turistas van a querer ir, algunos a Pando, otra a Tarija, otro a Oruro, Potosí, a Santa Cruz. La hotelería, la gastronomía, la demanda para la industria, todo se mueve, son 1.200 millones de dólares frescos, pero todavía permanecemos en BOA, es nuestro sacrificio y no vamos a abrir el mercado. La carga, un avión de Miami a la semana. Entonces, en verdad, creo que hay soluciones que ya las podrían ir
efectivizando. Alberto, con este panorama, ¿qué No, hacemos? Pero a mí algo que me sorprende que venga de Pablo especialmente, que diga que no hay crisis, ¿no? Que todavía no ha empezado. Bueno, Diego, me encanta tu optimismo. Yo veo la crisis desde el año 15, desde el momento en que empiezan a caer las exportaciones, caen los precios de las materias primas, incluyendo el gas, también de los minerales, y bueno, ha sido una crisis que se ha ido agravando y que la sentimos ahora todos los días. Y la vemos en todos los aspectos. En la falta incluso de planteamientos serios. Yo leí ahora en la página de La Razón, que la veo ahí, y dice que estamos exportando 25.574 toneladas de urea. En el bolsillo de los bolivianos, decía Albertito. No, Todavía, no sé, pues tu bolsillo debe ser muy grande. Mi bolsillo está agujero. Ahí estamos complicados. Estamos complicados. Yo creo que la mayoría lo está de sintiendo acuerdo, la crisis. de Y acuerdo. lo que quería decir eso de la urea, ni siquiera llega a ser pues que tal vez el 12% de la capacidad instalada que tiene Bulo Bulo. Y bueno, y en todo lo que uno puede ver en Bolivia en este momento se han hecho proyectos dispersos, sin una visión integradora, sin una visión hacia la exportación. Es algo así como cuando tú ves los microempresarios en Bolivia. Su visión es tener un lugarcito donde pueden vender 10 mermeladas por día y con eso están felices, digamos. O pueden pasar el día, pero no hay ni por parte del gobierno, y en esto también yo creo que hay que incorporar a los postulantes a la presidencia y en la gente que está en todo esto, pues no hay una visión grande de país. ¿Qué es lo que queremos ser de aquí a 5, 10, 15, 30 años? Por lo menos 30 años. Los coreanos piensan en 50 a 100 años, los chinos en 300 años, ya nosotros 30 años, ya para no exagerar. Pero no hay esa visión, no encuentro eso. Y hay un discurso grandilocuente, sí, nosotros somos la solución, vamos a desarrollar, pero ¿cómo van a ser? Si todos los elementos que tú planteas, Pablo, son ciertos, es decir, a ver, estaba ahí Chancay construyéndose, por lo menos hubiéramos ido a la puerta, ¿no es cierto?, de cualquiera, de los peruanos o los chinos, es decir, ¿saben qué? Aquí al ladito está un país que puede ser importante para todo esto, y empezar a pensar qué es lo que hay que hacer, que creo que tú lo has anotado bien. Pero hay otros aspectos, por ejemplo, cuando hablábamos de estas relaciones con otros países. Nosotros tenemos una relación con Chile que es muy particular, ¿no es cierto? Sin embargo, más o menos la relación del comercio con Chile es de 1 a 5, o sea, por uno que nosotros les vendemos, les compramos 5. Bueno, un poco más, un poco menos algunos años, pero esa es la relación aproximada. Y resulta que Chile es una economía más bien complementaria entre las dos. O sea, Chile tiene cosas que nosotros no tenemos, ¿sí? Y nosotros tenemos cosas que Chile no tiene, empezando de piñas, mangos, bananas, es decir, todos los productos del trópico, ellos no lo tienen porque no llegan al trópico. Pero si nos descuidamos por ahí, que sí van a empezar a producir cosas que antes no podían. Producen paltas que nosotros lo haríamos mejor. Ahora, Perú lo ha ganado a Chile en la producción de paltas, pero en realidad nosotros también podríamos producirlas, tal vez con un problema de agua en algunas situaciones, pero hay muchos productos que Bolivia puede producir para la exportación, buscando nichos de mercado externo, de alto poder de ingreso. Pero para nosotros significativo. Cuando exportábamos a Chile, para nosotros era, qué sé yo, 3.500 millones de dólares. Pero para los brasileños eso no es una gran compra, ¿no? Bueno, lo mismo cuando le vendemos carne a la China, ¿no? Debe ser para alimentar un barrio de Shanghái, ¿no? Pero después, para nosotros es vital. O sea, cortar las exportaciones cuando estamos dólares, ya me parece tan insensato que no entra en mi cabeza, particularmente economista. Puedo entender si estuviese en la posición política, ni así siquiera. Es decir, lo político es de otra clase, tiene que manejar muchos elementos y creo que no se los hace. Entonces, insistiendo en esto de Chile, con Chile, mucha gente dice, el mar. Bueno, si algún día llegan al mar los bolivianos, aleluya, pero
sin mar nosotros podemos tener gran comercio con Chile. La cosa está empezar a hablar y volver a tener relaciones con Chile. Bueno, si se quiere ya Evo Morales perdió el mar, o qué sé yo, el mar perdió, ya, listo. Pero ahora empecemos a ver que tenemos un gran mercado ahí cercano, está en una de las puertas de calle que tiene Bolivia. Y creo que se debería pensar así. El Perú, a ver, es algo increíble. Nosotros importamos papas del Perú. ¿No somos acaso país andino, igual que el Perú, donde la papa nació? Podría más bien ser un producto de exportación, y no solo al Perú, al mundo. Podemos enseñar al mundo a comer papa, o sea, 40 variedades de papa cada una para distintos platos. Y no seguir produciendo esta papa de Ciré, que, bueno, ahora se la produce también en Santa Cruz, me parece muy bien, pero yo digo, esa papa sola, si uno come esa papa hervida sola, parece que sea jabón Lux, jaboncillo, pero si no le pones mantequilla, no la fríes para la hamburguesa, es una papa casi sin sabor, ¿no? Pero nosotros tenemos una variedad impresionante. Entonces, posibilidades de exportación hay una gran cantidad. Y cuando hablabas tú de los aeropuertos, bueno, se nos habla de que en Bolivia pues se han puesto muchos aeropuertos, incluso algunos que no sirven para nada en el Chapare. Bueno, tal vez digo para nada que sea bien importante en la producción boliviana y que genere cadenas de producción. Pero, y digo, sí, mire, yo recuerdo de este niño que se inauguró el aeropuerto en Copacabana. Y uno dirá, bueno, ¿para qué ponen un aeropuerto en Copacabana? Me parece una maravilla que lo pongan, más bien incluso háganlo más grande, porque es uno de los lugares que los turistas visitan, y visitan Uyuni y Copacabana al menos. Ahora, tú decías, sí, que se visite a todos los lados, pero para eso se necesita una visión integral del turismo, un plan que haga que no venga primero a Uyuni en la mañana y en la tarde se va. Ese turista nos ha dejado 4 reales y posiblemente sea con un tour organizado en Chile. O sea, nos dejó 2 reales, ¿no? Es decir, bueno, centavos. Ok, pero si uno hace bien pensado el turismo, puede cambiar la economía boliviana y ser un verdadero motor del desarrollo. Eso yo espero, cuando hablamos de los candidatos, esperaría que sean así específicos. Vamos a esos puntos. A propósito de los candidatos, increíble cómo voló el tiempo, tenemos apenas unos 7 minutos, así que les voy a pedir intervenciones un poquito más cortas. Soy yo precandidato. ¿Qué me dirías? Hombre. Qué pena, ¿no? ¿A qué te metiste? Número, que ya no es por número, ahí es por número. 15, claro, sí. Vamos a seguir engrosando la lista, va a ser como un pliego de papel sábana. Pero si yo vengo y les digo, necesito que me des un punteo, ¿qué 3 propuestas debería plantear en política exterior o 2 propuestas en política política exterior, en relaciones internacionales, y qué otras 2 en comercio exterior? ¿Qué puedo hacer para convertirme y dar ese salto competitivo del que hablaban respecto a nuestros vecinos, que algunos producen lo mismo que nosotros? ¿Qué hacemos con la quinoa? Nosotros como Bolivia hemos propuesto el Año Internacional de la Quinoa, hemos posicionado la quinoa, pero Perú sacó el mayor rédito, ¿no? A priori uno diría, cuando va a supermercados, por ejemplo en Estados Unidos, encuentra quinoa peruana, aunque sea boliviana, pero en el envase dice hecha en Perú, que eso ha ocurrido mucho. Digo, ¿cuáles serían las propuestas que Patricia le daría a los candidatos en política exterior y en comercio exterior? A ver, tenemos acuerdos que los hemos firmado, es decir, estamos en el multilateralismo, tenemos acuerdos bilaterales, el problema es que no se ejecutan, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos relaciones con Chile, tenemos acuerdos con Chile, el problema es que no sé si no alcanzamos a tener realmente la institucionalidad como para llevar a cabo todos estos acuerdos, incluso en el multilateralismo, en el Mercosur, es decir, tenemos muchas ventajas que podríamos aprovechar, por ejemplo, del Mercosur, mismo, no sé, Tratado de Cooperación Amazónica que tenemos con Brasil, que ahorita es un actor tan importante. Podríamos entrar a mercados de carbono con soberanía, ¿no? Es decir, yo creo que la política exterior tiene que buscar eso, pragmatismo, pero también soberanía. Hay que cuidar eso porque también si te vuelves muy pragmático, puedes pasar a vender, digamos, tu soberanía o a poner en juego tu soberanía en términos de tomar decisiones, por ejemplo, sobre tus recursos naturales, el litio.
Es decir, han hablado aquí, turismo, litio, tenemos planta industrializadora de cítricos en los Yungas, no funciona. Tenemos la planta industrializadora de papa, no funciona. De tratamiento de papa, no funciona. Es decir, se han hecho esfuerzos aislados de cosas, pero no hay realmente, creo, la visión realmente a largo plazo. Aquí cerca, en Chile, hay una oficina específica que trata perspectivas de futuro. Y lo que hacen es planificar a 5, 10, 30 años. En Bolivia no hay eso. Creo que un punto fundamental es trabajar eso, en la institucionalidad de las cosas para que funcionen indistintamente de los gobiernos o la ideología que vaya a asumir el gobierno. Porque es así, estamos 5 años aquí, 5 años del otro lado, 5 años y nunca se logra construir algo de largo plazo. Digamos, reabrir la academia diplomática, por decir algo que se cerró parece importante. Y que se empezó a, como cualquier otro ministerio, empezar a contratar a gente porque hizo campaña. Totalmente. Por ejemplo, eso es importante. Si bien en algún momento se ha abierto la posibilidad de que personas que probablemente antes no hubieran tenido la posibilidad de entrar a las relaciones internacionales, diplomacias, etcétera, perfecto. Abres la posibilidad, pero los capacitas, ¿no? Está bien abrir la posibilidad de que la gente participe, pero capacita a esa gente para que vaya y haga relaciones internacionales, abra mercados, pueda cumplir y dar seguridad institucional de cumplir los acuerdos que firmas en el ámbito multilateral. Sí es importante que se vuelva a restablecer una academia diplomática, probablemente mucho más inclusiva y con una visión que entienda realmente a Bolivia en el mundo, en un contexto global, y entender que también la relación regional es fundamental para Bolivia. Porque nosotros como Bolivia no podemos lamentablemente no podemos ir, por ejemplo, a hacer una gestión, no sé, a nivel mundial en un foro solo como Bolivia. Tenemos que tener integración regional. Bien, ahí estaría entonces la propuesta de Patricia. ¿Cuál sería la propuesta de Pablo? Bueno, definitivamente creo que acá hay coincidencia. Bolivia tiene que volver al mundo. Tenemos que comenzar a hablar con todos los países, nos gusten o no las políticas internas que tengan, nos gusten o no sus presidentes. Tenemos que ser pragmáticos. Bolivia hoy necesita integrarse a los mercados. Y yo creo que ese es el mensaje, volver a acuerdos bilaterales, multilaterales, actualizar muchos. Yo me acuerdo que hay varios productos que queremos exportar y no se puede porque ya los acuerdos no nos favorecen, no nos ayudan, o hay una lentitud, empezando por actores como son el SENASAC y otros que, más allá de hacerle un favor a Bolivia, nos colocan trabas y zancadillas en el camino. Tenemos instituciones que supuestamente para exportar e importar solo te colocan un sello y encarecen el producto que ingresa y sale. Definitivamente los candidatos, el gobierno tienen que pensar que debe haber una amplia y activa participación del sector privado. 170 industrias, hagamos el supuesto de que se han inaugurado todas en enero, más allá de que no funcionen o no, son 40,000 empleos directos. Solo hay 200,000 bachilleres cada año, sin hablar de universidades e institutos técnicos. Estamos dando espacio solo a 40,000. ¿Qué hacemos con el otro 76, 78%? Complicado. Ahí que requerimos 500,000 empresas e industrias privadas para poder reactivar la economía. Entonces, creo que son varios los temas que se tienen que dinamizar, que se tienen que activar, pero reitero, todo pasa por una mayor participación del sector privado en la economía. Diríamos desburocratización para las exportaciones, agilidad de los trámites y actualización de normas. Sin lugar a dudas, porque seguimos con, hay que llevar 5 fotocopias acá, fotocopia de la constitución de la empresa, actualización de NID, cuando todo eso, hemos visto esfuerzos interesantes, pero todavía estamos en la cultura de la fotocopia y del vuelva mañana. Entonces, Bolivia definitivamente tiene que modernizarse. Hubieron intentos, pero todavía estamos en la época de la máquina Underwood y del vuelva mañana. O sea, el funcionario, mientras más importante, le hace volver más veces. No hay ese compromiso de digitalizar, de agilizar, y eso también se vuelve un motor, no un motor, sino un disparador del contrabando, porque en la medida que hagamos rentable al contrabandista
digo rentable porque el pasar aduana se nos vuelve un tema conflictivo. Y hoy tenemos ya algunos lugares que tienen 24 horas, pero todavía la tramitología, el poder desorganizar se vuelve todavía pesado. Entonces eso hace que sea más fácil, ustedes piden, entran por Marketplace, tienen delivery de contrabando a la casa, entonces ahí estamos mal. Y hoy más que nunca debería trabajarse mucho también el hecho en Bolivia. Debía haber una campaña tanto del gobierno, más que todo del gobierno, de apoyar a lo que son nuestras industrias. Alberto. Bueno, yo creo que la mejor forma de que de que se consuma lo producido en Bolivia es producir artículos de calidad, y la calidad sí es posible alcanzarla. Hay muchos productos en Bolivia que son extraordinarios y son incluso aptos para la exportación, pero ahí necesitamos nosotros tener, como tiene Colombia, como tiene Chile, como tiene el Perú, no solamente políticas de largo plazo, políticas de Estado, sino hay una entidad que agiliza, promueve, impulsa las exportaciones y va a apoyar a empresarios que quieren exportar, va a apoyar a instituciones que tienen esa posibilidad de hacerlo. Y creo que es eso algo fundamental, aparte de lo que ya se ha dicho, de tener relaciones con todo el mundo, porque, bueno, Bolivia está encuevada aquí, incluso yo diría hasta en La Paz solamente. No vemos más allá. Sin embargo, cuando vemos el mapa de las exportaciones, resulta que las mayores exportaciones salen del oriente boliviano, y aparte los minerales del otro lado. O sea, hay algo que tenemos nosotros que profundamente ver en cómo vamos a desarrollar los vínculos de producción más allá de lo que tenemos, y con una visión al mundo sin mayores, digamos, dogmas ni ideología, ¿no? A tiempo de agradecerles a los tres, la verdad ha sido bastante exquisito, nos quedamos cortos de tiempo, sin lugar a dudas vamos a repetir este tipo de espacios. A tiempo de despedirlos, por sí o por no, si ven esto en los precandidatos actuales, si hay alguna esperanza rumbo al 17 de agosto. Pati, a tiempo de agradecerte. Gracias a ustedes, muy interesante el panel. No, lamentablemente no veo eso. Espero que sí. Ahorita solamente se están peleando que tú hiciste, tú no hiciste, etcétera, pero no veo una propuesta de política exterior seria en ninguno de los candidatos. Espero que aparezca. Gracias, Patricia. Pablo Camacho. Bueno, esperemos que los, una vez ya inscritos y cumpliendo las formalidades de ley, sí nos presenten una propuesta. Quisiéramos entender que no la han presentado para que el candidato que esté a la izquierda, a la derecha o al frente no les haga un copy-paste. Quisiéramos pensar eso, pero de verdad sería interesante ver qué se va a hacer en política exterior, qué se va a hacer en temas de inclusión, género, generacional. Sí sería interesante ver debajo de los candidatos, no vamos a hablar de la antigüedad de los mismos, pero ver género, ver jóvenes. No se olviden que la pirámide son jóvenes. No tú y yo, Alberto, ya no estamos en este segmento, pero acá los que están acá. Yo todavía sí, Entonces, creo que es importante ese cambio, esa nueva visión a la cual queremos aportar. Creo que definitivamente la Bolivia que hoy tenemos no es la Bolivia que queremos, y no es la Bolivia que le vamos a querer dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Gracias, Pablo. Alberto. A ver, simplemente algo muy corto. Yo oí a un candidato que decía que, frente a un planteamiento que le hacían del turismo, él decía: voy a poner un ministerio de turismo. Por favor, es decir, lo que primero debía haber dicho: vamos a elaborar un plan de turismo que integre regiones, que haga circuitos a la Amazonía, qué sé yo, a Uyuni, pero después de haber paseado por medio país. Y Uyuni sea el último, que sea el cherry de la torta, pero para que se quede. Y eso supone un desarrollo impresionante de muchos centros de producción. Bueno, ojalá alguno nos diga exactamente esto, y ese va a ser mi candidato.